Y ya estamos con la concejala de Quito, Luz Helena Coloma, que justamente estuvo el día de ayer en esta crucial sesión de Consejo Municipal. Crucial porque a la tercera, a la cuarta fue la vencida y se logró reunir al cabildo y se pudo escuchar a todos los concejales. Más que las respuestas de Yunda que ya eran conocidas, lo que se quería saber es qué piensan los silenciosos concejales de la Revolución Ciudadana. Ellos han dicho que no respaldan a Yunda, que más bien la coalición de Creo, Izquierda Democrática, Concertación y Unión Ecuatoriana lo respaldaron y que fueron adjudicatarios de un reparto. Luz Helena Coloma, ¿qué piensas sobre esto? Buenos días. Buenos días, Edgar, y a toda la audiencia. Muy buenos días. Gracias por este espacio. ¿Qué pienso sobre esa lectura que hacen? Me parece penosa. Me parece que, como popularmente decimos, cada ladrón juzga por su condición. Probablemente el entendimiento de hacer política de ellos es ese, ¿no es cierto? Si no es con nosotros, no es con nadie. Si no tenemos la lógica de la aplanadora que decide todo, no dialogamos, no encontramos consensos. Y cuando el alcalde llegó a su puesto con 3 concejales, habían 2 posibilidades, ¿no es cierto? Una, que cada uno vote como quisiera, y finalmente así resulta, cada uno vota de acuerdo a su conciencia, pero que pudiéramos tener por lo menos consensos en temas de gobernabilidad mínima para la ciudad, y eso no significa a cambio de reparto de cargos. Jamás hemos incidido, porque además no nos compete como concejales, en a quién se ponen en los cargos administrativos, que eso es un rol del alcalde como jefe del Ejecutivo. Pero a nivel legislativo se necesita tener consensos, porque si no, ¿en qué ciudad estaríamos? ¿Y qué ciudad puede definir algunas cosas mínimas? Como por ejemplo, hay que aprobar la ordenanza que permite el cobro de prediales desde enero. ¿Quiénes alzan la mano para aprobar la ordenanza que se tiene que aprobar? Normalmente lo hacíamos nosotros, para que en enero la ciudad, por ejemplo, pueda tener gobernabilidad, porque es muy fácil decir, no, yo no voto, yo me retiro, yo no doy quórum, yo me barajo, y no importa la ciudad. Y eso no es así, la ciudad está primero. Entonces, esa narrativa que se inventan, porque incluso ayer decían, esto es antidemocrático, pedir la renuncia, y es golpista. Y yo digo, de golpismo saben bastante. O sea, se entrenaron en octubre súper bien para el golpismo. Eso fue golpismo. Querer desconocer un gobierno democrático y aprovecharse de las protestas para dar claramente un golpe de Estado, de paso incendiando y destruyendo la ciudad. Entonces, pedirle la renuncia al alcalde no es bajo ningún concepto golpismo ni antidemocrático. Es lo más democrático que hay, porque se está recogiendo un clamor ciudadano, y se está además interpretando la complicación que existe en el municipio ahora de administración, de gobernabilidad, etc. Si el alcalde no quiere renunciar, no renuncia. Ellos han planteado ir al proceso de revocatoria, para lo cual se necesita una mayoría calificada, 14 votos. No sé si los haya. A mí me parece que suena más como a una estrategia, ¿no es cierto?, de vamos a la revocatoria, le damos los votos de la revocatoria, pero ponemos a un vicealcalde primero que sea nuestro, para luego usted se va y nos quedamos con la alcaldía, que es la forma como suelen operar, me parece a mí. Bueno, Claramente. esto es algo que se ha mencionado en las últimas horas, ¿no? Este Uh-huh, desconocimiento a Santiago Guarderas, que es el vicealcalde de la capital. uh-huh. Pero esto cabe en el procedimiento, es decir, ¿cómo es posible que un proceso de remoción y que eventualmente tenga funcionalidad no sea el vicealcalde en este momento quien tome a su cargo la alcaldía de la capital? A menos que él renuncie, ¿no es cierto?, no hay una vía. Y lo que, digamos, no hay otra vía, no hay una vía discrecional. No es que porque él me cae bien o él me cae menos bien, o mi amiga de mi partido me cae mejor, yo le voy a poner a ella para que entonces pongamos el alcalde o el vicealcalde que al interior del consejo nos parezca o nos caiga mejor. Hay una cosa que se llama institucionalidad, ¿no es cierto? Y en democracia y en civilización democrática tenemos que respetar la institucionalidad, más allá de que nos guste o de que no nos guste. A menos, por eso digo, que el vicealcalde renunciara.
Hay una clara vía, el COTAD así lo establece, que si es que en ausencia del alcalde, al vicealcalde electo, y habrá que, sobre todo, hacer una agenda de mínimos, de consenso, de gobernabilidad por Quito, y ponerse a trabajar en el supuesto de que el alcalde o renuncie o sea removido en el Consejo con 14 votos. Lo que sí ha mencionado el día de ayer muy explícitamente es que si Yunda se va, también deberían irse los concejales de la coalición por Quito, que son los que le respaldaron desde mayo de 2019. Eso, bueno, me parece tan tirado de los pelos, ¿no? Me parece que es el concepto así autoritario y de aplanadora que tiene la Revolución Ciudadana. O somos nosotros o no es nadie, y nos tomamos las cosas por asalto. Creo que nos hace falta recordar lo que en las urnas ha dicho el pueblo de Quito el 11 de abril. ¿Cuál es ese aparatoso... esa aparatosa derrota del correísmo, ¿no es cierto?, en absolutamente todas las parroquias del distrito metropolitano. ¿Y por qué se da esto? Yo creo que hay una clara muestra de cansancio, de agobio, de una manera de hacer política, y sobre todo están exigiéndonos no corrupción y trabajo por la ciudad y resultados. Entonces, nosotros hemos sido electos en las urnas, al igual que el alcalde. El alcalde ha hecho el trabajo que ha hecho, que está ensombrecido en este momento por denuncias de supuesta corrupción, que revelan además una forma de trabajar que le han llevado a la ciudad a una parálisis, a una inacción. Tenemos 4 gerentes de obras públicas, si no me equivoco, me parece que 4 o 5 de agua potable, con escándalos de corrupción en apenas 2 años, 3 procuradores municipales, 3 gerentes de la empresa de pasajeros, ¿cómo? 3 gerentes de la empresa del metro. ¿Cómo se puede hacer gestión eficiente así? Si no tiene una visión de ciudad y una manera de entender para poder proyectarla hacia el futuro, que es más allá de pavimentar 100 metros en un barrio olvidado, lo cual es absolutamente importante, pero eso es lo que deberíamos hacer, digamos, ya es lo mínimo que podríamos hacer. Estamos hablando de qué grandes proyectos le catapultan a la ciudad hacia el futuro y mejoran de manera integral su calidad de vida. El metro, por ejemplo. No puede estar el metro ensombrecido con la más mínimo cuestionamiento de los procedimientos que ahí se han tomado. No puede ser. Entonces, primero, absolutamente descartado y falso y muy bajo ese entendimiento de que la ciudad está mal por una coalición que le puso al vicealcalde. Esa coalición lo que ha querido es darle mínimo de gobernabilidad y aprobar las cosas en el legislativo. Punto. No estamos a cargo del ejecutivo. En el ejecutivo el trabajo ha sido mediocre. El trabajo ha sido mediocre, agravado por los escándalos de corrupción ahora. Y ese es el trabajo de un concejal. Fiscalizar. Yo quisiera que ellos digan qué han fiscalizado. ¿Qué han fiscalizado en estos 2 años? Cuando los escándalos se han revelado en la prensa, escándalos de corrupción y graves, y están en fiscalía, y estoy segura que aparecerán cosas más graves todavía. Están en la Contraloría con informes de responsabilidad penal. ¿Quién los cuestionó? Normalmente fuimos nosotros quienes hicimos el trabajo de fiscalización, y digo nosotros a los concejales que no son de la Revolución Ciudadana. Yo personalmente el de las pruebas PCR, yo personalmente la investigación de cómo se habían dado contratos y beneficiado a 2 empresas con casi la mitad del presupuesto de contratación en el primer año de gestión. Bien extraño, también en investigación, y ahora vemos que vinculado al tema de Contraloría, también una de esas empresas. Entonces, creo que los hechos son los que demuestran quién fiscalizó, quién cuestionó y quién, cuando la prensa develaba, decía, no, la prensa es corrupta, la prensa es de las élites, la prensa, hay que esperar el debido proceso y hay que esperar que la fiscalía haga su trabajo. Es decir, tapemos, protejámosle a nuestro alcalde y no hagamos ruido con esto. Ese fue el comportamiento. Creo que hay que ver quién ha fiscalizado y ha llevado los temas, así como damos gobernabilidad
decentemente, como hay que darla para que una ciudad pueda funcionar, a un alcalde que tiene 3 concejales. Asimismo, fiscalizamos absoluta y frontalmente cuando hay que hacerlo. Eso es lo que hemos hecho. Bueno, lo que pasó ayer habría que leerlo como una suerte de haber echado las cartas todos, ¿no es cierto? Al fin se conoce lo que piensan estos caballeros, algunos incluso con una dosis de fanatismo en los productos de Marvel y las caricaturas, pero bueno, de todas maneras ya sabemos qué piensan todos los sectores. Yunda, como decía al principio, ya sabemos qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, pero es interesante que los concejales de la Revolución Ciudadana hablen del proceso de remoción. Un poco las expectativas estaban que el día de ayer ya se empiecen a manifestar o se exhiban mecanismos, por ejemplo, del proceso de remoción. Me parece que una tentativa de Eduardo del Pozo exactamente se dio, pero no se tramitó el día de ayer, sino va a tener lugar la próxima sesión. Eh, en fin, ¿cuándo va a caminar pues esta maquinaria, sea de la remoción, sea de la revocatoria o de seguir insistiendo en la renuncia? No sé si esto último tenga mucho sentido luego de que, al menos ayer, Yunda lo dice categóricamente, de mí no van De a obtener acuerdo, la de renuncia. acuerdo. El exhorto o el pedido de renuncia es eso, es un pedido. Y eso está en el fuero interno de él. Él ya ha contestado. Así como me piden que renuncie, hay otros que me piden que no renuncie. Entonces, no renuncio. Ojo, hay que recordar, y sería bueno investigar, está en las actas de consejo, hace no mucho tiempo, y no recuerdo bien cuál fue el caso, igual que era algún tema polémico relacionado a la corrupción, y el alcalde, y uno de los concejales, me parece que fue el concejal Abad, el concejal Carrión, le dijeron, usted debería dar un paso al costado para defenderse en tranquilidad, hace no muchos meses. Y él obviamente se ofendió con esto, ganen las elecciones, etcétera, Que etcétera. repitió ayer también, ¿no? Se Ganen irritó, las que elecciones. repitió. Pero en esa ocasión dijo, si a mí el Consejo Metropolitano en mayoría me pide que yo renuncie, yo me voy a la casa, yo no tengo ningún problema. Entonces, ahora ya piensa diferente. En todo caso, un pedido de renuncia es eso, es solamente un pedido. ¿Cuál es la vía legal? Remoción en el Consejo. Esa vía legal tiene un procedimiento clarísimo. La comisión de mesa califica una denuncia ciudadana, entiendo que hay una denuncia en curso que va a ingresar, si no ingresó ya, la califica con toda la argumentación que tiene que tener, con las causales que están en el COTA determinadas, eventualmente la recibe también las pruebas de descargo, el legítimo derecho a la defensa, y lo lleva a consejo donde se vota y tiene que haber 14 votos. Ese proceso tiene un tiempo de 23 días máximo. Esa es una vía legal que está absolutamente normada, porque aquí hay que entender que no es un tema de voluntades, no es un tema de alzar la mano y decirle, yo quiero que se vaya, y si alzamos la mayoría, él se levanta y se va. No es así. Eso es un tema, digamos, simbólico. Si la mayoría del Consejo le exhorta a que renuncie, debería por lo menos escuchar el exhorto, ¿no? Puede no hacerlo, no es obligatorio. Él tiene que renunciar, no le podemos dar renunciando. El proceso de remoción, lo acabo de describir, es otro, y va a entrar en curso y se verá ahí cómo se vota a la final, quiénes votan por esa remoción, si es que consideran que debe ser removido. Y obviamente la tercera vía, que es más complicada y es más demorada, es recoger firmas en la La ciudadanía, revocatoria. la revocatoria. Y una cuarta posible vía sería, digamos, no sería, es una sentencia ejecutoriada que también toma un tiempo, si es que la justicia determina su culpabilidad o vinculación o como se llame en el proceso de las pruebas. Claro, esta última sería una especie de intervención desde arriba y desde afuera al Consejo Municipal y al propio Yunda, pero que de todas maneras surtirían efectos jurídicos, es decir, el alcalde no estaría en capacidad de seguir ejerciendo su cargo de alcalde y necesariamente el Consejo tendría que debatir el futuro de la autoridad máxima del Cabildo. Es una de las causales, además, contemplada en el COTAD para remoción, sentencia ejecutoriada, ¿no? Ahora, claro, si es que le procesan a él el 26, se inicia un juicio,
y él considera que para defenderse va a requerir la energía, el tiempo, la preocupación que le va a consumir en demostrar su inocencia en un proceso judicial, probablemente lo sensato ahí sería que él mismo diga, bueno, voy a pedir una licencia o voy a renunciar para ejercer mi legítimo derecho a la defensa de este caso. Y probablemente de nuevas investigaciones que probablemente le vinculen, porque están también abiertas otras investigaciones, se han iniciado producto de lo que se devela en los chats. Los chats. Algunos quieren trivializar, pues el propio Yunda también habla, ayer decía, de un muchacho de 18 años. Es decir, tratando de quitarle seriedad, tratando de quitarle niveles de intervención a ese muchacho. Finalmente es parte de su familia y el pueblo ecuatoriano escogió, pueblo quiteño escogió al alcalde y no dijo que su familia tenía que cogobernar o establecer políticas ciudadanas. Eh, en uno de los chats se está mencionando los temas del metro, que es uno de los proyectos millonarios, no solamente de esta ciudad, sino de este país, ¿cierto? Entonces, eh, habría que ir definiendo una suerte de análisis o más bien configurando las acusaciones concretas en función a lo que ahí se escribe que resulta que se hace realidad también. Es decir, sí hay este nivel de intervención de su familia en la cosa pública. ¿Cómo se encamina esto en el Consejo en miras pues a la remoción o la revocatoria o cualquiera de las alternativas que existen? Bueno, el alcalde ha dicho que primero hay que probar la validez de los supuestos chats. A mí personalmente no me quedan duda, esos chats fueron abiertos o fueron revelados en la audiencia de formulación de cargos primero a ellos, a los supuestos involucrados. Ellos sabían exactamente lo que había ahí, tema que se filtra hacia los medios de comunicación, no sé, 2 semanas después de eso, es decir, sabían perfectamente de Los dónde salen concejales de estos la chats. Revolución Ciudadana dijeron ayer que no conocían, que la prensa conoce primero y ellos Claro. después. Claro, no creo que nosotros como concejales tenemos que conocer primero, no hay manera de hacerlo. Esto está en un proceso judicial que eventualmente está en un expediente que termina estando en manos de 14, 15 abogados, sale ya y hay fuentes que los periodistas tienen que hacen revelar esto, ¿no? Y juicio se quita la validez y la legitimidad. Por el contrario, yo creo que la prensa ha sido la gran develadora de temas preocupantes y gravísimos de la corrupción aquí y en todo el mundo. Y ese crédito, si la prensa hace su trabajo, digamos, investigativo correctamente, hay que darle a la prensa. Yo le agradezco a la prensa que se dé el tiempo y el trabajo justamente de investigar y atar cabos para permitirnos entender cómo operan o han venido operando redes de corrupción en este país. Yo no creo que los chats son cosa menor, para nada. No creo que este chico lo que tenía era un delirio de fantasía, ¿no? Creo que sabía perfectamente lo que hacía, de lo que logro entender cuando leo. Dialoga con personas muy cercanas al alcalde, es decir, con un tío, hermano de su madre, y a la vez primo del alcalde, que tiene una empresa que quiere proveer equipos electrónicos y que están absolutamente claros de qué es lo que el municipio va a contratar, ¿no es Le cierto? da una Si es especie de que instrucciones a la secretaria del alcalde, pues, ¿no? claro, en varios chats, primero hay la secretaria del alcalde, más o menos es la secretaria del joven para conseguirle contratos, para darle contactos con otros alcaldes, para que contraten a su banda, para saber cuál es la agenda del papá, para meter reuniones que a él le importan, es decir, por un lado. Por otro, con otras personas muy allegadas, como digo, que tienen el interés de vender tecnología y de intervenir en los contratos, se dicen cosas como hablaste con determinado funcionario con el que tenían que hablar, porque por ahí podían vender cámaras, le pregunta el joven a su tío, y él le dice, sí, pero no me dio buena espina, ya te cuento. Y el chico dice, me avisas nomás para alinearle a nuestras órdenes. Así Eh, es. Y lo del metro va a que estar mencionaba, difícil, ¿no? dice él, va a estar difícil, dice él, para las 1.200 body cams. Pero hay el billete ahí, hay 2 millones, Simón. Entonces, esta semana me reúno con él, dice el hijo,
y le pedimos que nos deje ver eso para luego entrar nosotros. A ver, ¿qué tipo de diálogo es este? Y no he Claro, revelado los nombres ni las claro. empresas. ¿Qué tipo de diálogo? Ahora, ¿qué se concretó de todo esto? Algo se concretó, estoy segura, y eso deberá determinar la justicia. Por ejemplo, Pero la el solo designación de hecho, la nueva gerente del metro, que así después es. entrevistada en Ecoavisa dice que nunca le ha conocido al muchacho Yunda. Me parece que eso no es acorde a la realidad, porque en los chats estoy aquí, no voy a revelar nombres, estamos aquí, vente para pegar un trago, ya nos vemos, ¿qué estás haciendo? No sé qué, sí, ñaño, no te preocupes que somos equipo. Es decir, son equipo el esposo de la señora gerenta, la gerenta y el joven. ¿Para qué son equipo? ¿Para qué son equipo? ¿Por qué son equipo? Eso me preocupa a mí, porque además no puede ese ser el, el, la vara con la que se mide quienes entran a ocupar funciones claves en el municipio. Pero Es todo mi esto de los pana, es de chats, mi confianza, ¿puedo hacer negociados con él o no? Luz Helena, todo esto de los chats está en la esfera jurídica, que ¿Sí? probablemente sea el espacio donde debe ventilarse, pero también dentro de un plano administrativo y político debería estar en el municipio como para encauzar el proceso de remoción. Pero tú estás ahí adentro, ¿se está encauzando o no? Sí, el proceso de remoción, como digo, tiene una metodología, una forma clara y se la va a encauzar. Sí, no sé si los chats que no se han, como dice el alcalde, no se han probado, bueno, él tendrá que tener los descargos, pero puede ser un elemento porque lo que revelan es una red de operación a la cual el alcalde le ha bajado el perfil totalmente, habrá que probar, habrá que ver, ahí se dice que se va a vender un terreno, hay que probar si se vendió, el solo hecho de que el hijo del alcalde ofrezca bienes municipales a personas, negociantes o inversionistas por fuera de la estructura municipal y del debido proceso es escandaloso, es falta de ética, no es la fantasía de un joven, es un acto de falta de ética con el quehacer municipal. Y hay otro elemento que a mí me preocupa mucho, que también aparece en las notas del teléfono del joven, y es un recordatorio, un tema que dice dictamen abstentivo fiscal, juez Jaya sale del proceso. Coincidentalmente ese es el nombre del juez que va a iniciar o no iniciar el juicio el 26. Entonces yo sí me pregunto qué es lo que pensaban hacer, cómo lograr ese dictamen abstentivo del fiscal y que el juez Jaya salga. ¿Se compran esas conciencias, me pregunto yo? No lo sé, pero probablemente, y si ganaba su candidato a Arauz, esa era la estrategia. Claro, ¿qué habría A eso pasado? le apuntaban, probablemente. Bueno, vamos a esperar qué sucede especialmente la próxima semana, Luz Helena, para seguir conversando, para seguir comentando sobre esto que ya es un clamor ciudadano, que se ponga en claro las cosas y que el alcalde Yunda escuche lo que piensa la gente. Gracias, Luz Helena, por estos minutos. Gracias por la entrevista. Edgar, buen día, muchas gracias a todos. Que estés Buen muy día. bien, que tengas un buen día.